El libro El sistema de admisión a la universidad, permanencia y cambio, escrito por el profesor de historia José Vera Rodríguez, relata el proceso de la educación pública en Chile y en particular cómo, en paralelo al surgimiento de la Universidad de Chile, se creó un sistema de ingreso. Relata en detalle la historia de las pruebas de admisión a las universidades chilenas, pero particularmente al bachillerato, que fue la primera que se aplicó en el país a partir de 1850. El investigador, que trabaja en el Comité de Historia, Geografía y Ciencias Sociales del DEMRE, plasma en esta obra una profunda investigación que dilucida el sistema de admisión que existía previo a 1931 y su posterior evolución hasta la creación de la prueba de aptitud académica en 1967. La motivación está en tratar de esclarecer un ámbito de la historia de la educación que hasta ahora era desconocido y nos permite indagar y conocer en nuestras raíces algo de relevancia para el país y además quienes participaron en este largo proceso, ¿cierto? Esta es una historia de larga duración. Existía un bachillerato en humanidades y un bachillerato en matemáticas. Y estas pruebas eran orales, en principio, y recién a comienzo del siglo XX se van a instalar las pruebas escritas. Y las pruebas implicaban un proceso de selección para ingresar a la universidad. El bachillerato comienza rindiéndose aquí en Santiago ante una comisión, ¿cierto?, de profesores y era un examen oral. Con el correr del tiempo se van a crear más colegios secundarios en provincia y se va a expandir el bachillerato a provincias. Tenía que tener aprobado los cursos de la enseñanza media y conforme a eso se le otorgaba un certificado o licencia secundaria y después también había cartas de recomendación y específicamente de ahí venía el alumno a rendir las pruebas de bachillerato. El alumno que obtenía el grado de bachiller en humanidades o en matemáticas podía acceder a las carreras humanistas y en el caso de matemática a la carrera de ingeniería. Pero a comienzos del siglo XX la cantidad de alumnos que egresa de la enseñanza media se va a acrecentar y sobre todo debido a que se incorpora la mujer a la enseñanza secundaria y que además tiene derecho a rendir la prueba de bachillerato para ingresar a la universidad, ¿cierto?, a partir de las últimas décadas del siglo XIX. Y como a comienzos del siglo XX, las primeras 2 décadas, empieza a aumentar la masa de alumnos, la universidad no va a dar abasto, entonces ahí va a imponer el sistema de puntaje para poder ingresar a ella. La primera persona que rinde, porque hay un periodo de transición, es en 1850 Miguel Elizalde. Y la universidad va a convertirse en docente en 1852, porque hasta esa fecha la entidad que detentaba la educación superior era el Instituto Nacional. El bachillerato tiene su origen en el prestigio de Francia como país potencia cultural y su crisis se va a deber debido a que
en la época del primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, se produce una obstrucción al bachillerato, se elimina y se instauran unas pruebas de admisión por facultad. Y esos exámenes de admisión, cuando una vez que cae el régimen de Ibáñez y en 1931-32 se restablece el bachillerato, esas facultades, en el caso de Derecho, Medicina e Ingeniería, van a seguir con ese sistema de admisión paralelo de los exámenes de admisión. Entonces, en el transcurso de las décadas siguientes, esas pruebas de admisión van a causar desprestigio del bachillerato, debido a que alumnos que habían triunfado en la prueba de bachillerato fracasaban en esas otras pruebas. Ese es uno de los motivos del desprestigio del bachillerato. Y por lo demás, vamos a pasar a pruebas estandarizadas. Viene un cambio de influencia. Se pierde la influencia francesa y se mira hacia Estados Unidos. La única institución en Chile que ha llevado a cabo un proceso de admisión vía proceso de selección, es decir, que ingresen a ella por mérito los alumnos, que va desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. Esta universidad, en palabras de Andrés Bello, pretendía que ingresaran a ella los alumnos más estudiosos, los más destacados.